Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad vamos a estar hablando de la exploración psicopatológica. Pero antes de hablar de esta exploración psicopatológica, vamos a definir qué es la psicopatología. Y podríamos decir que la psicopatología va a ser la rama de la psicología que se ocupa de los fenómenos psíquicos anormales. El término fue creado en 1852 por el psiquiatra belga Joseph Guissam. La psicopatología es la disciplina científica que va a estudiar el origen, el curso y las manifestaciones de los procesos no normales de la mente y la conducta humana que dificultan el desarrollo de un sujeto en su quehacer cotidiano y que por lo tanto pueden influir en su falta de salud. En la aparición y mantenimiento de una condición de psicopatología no debe plantearse la dicotomía biología versus psicología, sino que ambas perspectivas son complementarias y necesarias para su comprensión. Las causas de una psicopatología pueden ser derivadas de factores biológicos, por ejemplo, una lesión cerebral o desequilibrio entre neurotransmisores, de factores psicológicos, por ejemplo, de privación afectiva, vivencia de situaciones traumáticas, o sociales, por ejemplo, problemas familiares, problemas laborales, inclusive la pobreza. A lo que debemos añadir el efecto modulador de las influencias ambientales. Incluso cuando la causa sea orgánica, ello no implica que se descarten factores psicológicos y sociales, tanto en el origen de la psicopatología como en su mantenimiento. La psicopatología va a ocupar un segmento importante en las áreas de la psiquiatría y la psicología clínica, aunque también puede ser objeto de interés de otras especialidades médicas como la neurología, la neuropsicología y las neurociencias. El estudio de los síntomas psíquicos podríamos denominarlo semiología psíquica. Sin embargo, no es un término que de hecho vamos a utilizar. A veces hablamos de semiología psicológica y nos referimos a los síntomas y signos de las enfermedades psicológicas. Pero la sintomatología psíquica no es exclusiva de las enfermedades psicológicas, sino que la encontramos y podemos explorar en pacientes con cualquier enfermedad. Así, con más propiedad, hablamos de psicopatología como el estudio de la semiología de las alteraciones de los procesos psicológicos y de la conducta humana. De manera similar a como hemos estudiado para otros órganos o sistemas, en psicopatología estudiamos tanto signos, que son las manifestaciones objetivas, como los síntomas, que son las manifestaciones subjetivas. Obviamente en psicopatología el peso de lo subjetivo es mayor en la exploración de otros que en la exploración de otros sistemas. A pesar del carácter subjetivo, es notable el acento metodológico y sistemático de la psicopatología. Esta fue desarrollada a partir de la fenomenología a comienzos del siglo XX en Europa. La presentación agrupada de signos y síntomas van a constituir los síndromes. Hablamos de trastornos psíquicos cuando un síndrome se asocia a un nivel significativo de déficit funcional y de enfermedades cuando tenemos un proceso fisiopatológico subyacente identificable. En psicología clínica, en neuropsicología del adulto y neuropsicología infantil, debemos hablar fundamentalmente de trastornos, porque aunque cada vez conocemos mejor la fisiopatología que acompaña a esas alteraciones psicopatológicas, no tenemos identificados procesos fisiopatológicos únicos que caractericen exclusividad a las distintas enfermedades. La semiología psíquica la estudiamos a través de la exploración de las diferentes áreas o funciones psíquicas. Esta exploración es lo que denominamos exploración psicopatológica o examen del estado mental. Comprende tanto la recogida de información referida y vivida del paciente como la observación directa de manifestaciones externas de la vivencia interna del paciente. Podemos decir que la exploración psicopatológica es el equivalente a la exploración física para el ámbito psíquico. Antes de entrar en la descripción de los síntomas psíquicos, es conveniente algún tipo de apunte como de analizar la estructura del psiquismo humano. Al tener una naturaleza esencialmente subjetiva, no es posible estructurar las funciones de los procesos psíquicos con una delimitación tan nítida como en los órganos y sistemas del cuerpo humano. De todos modos, el consenso es amplio y ofrecemos un enfoque integrador de los conocimientos aportados de las distintas escuelas de psicología. Por psiquismo entendemos el conjunto de funciones y procesos psicológicos que constituyen la actividad mental de una persona. El psiquismo está constituido por la experiencia interna de lo vivido y de las funciones psíquicas, que son las formas de comunicación con el entorno. En la interrelación con el ambiente, la persona percibe, procesa
lo percibido, y es afectada por lo percibido y procesado. Reacciona ante lo percibido de acuerdo con lo previamente aprendido y se va a mover modificando el entorno, también influenciado por necesidades, impulsos y tendencias. Así que el estudio del psiquismo humano debe incluir al menos las siguientes funciones psíquicas: la percepción, el pensamiento, la afectividad, la memoria, la atención, la impulsividad y el comportamiento. En el psiquismo humano es obligado también explorar la conciencia y el sentido de la propia identidad. Te invito a que investiguemos estos universos que circundan el cerebro. Además, te invito a que me sigas porque en los próximos capítulos estaré hablando de la psicopatología de la percepción, de la psicopatología del pensamiento, de la psicopatología de la afectividad, de la psicopatología de la memoria, de la atención, de la conciencia e identidad, de la impulsividad, de la psicopatología de la psicomotricidad, de la exploración psicopatológica breve. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerden, el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo.